Y ya nos vamos poniendo a tono en este segundo bloque de La Varieté Infernal. Estamos escuchando a Jimi Hendrix con su canción Bold as Love. Y tenemos conectado en comunicación telefónica a Víctor. Hola Víctor, ¿cómo están? ¿Nos escuchás? ¿Cómo va? Sí, los oigo. ¿Cómo están ustedes? Perfecto, bien. ¿Cómo te trata este viernes lluvioso? Y acá, como el tema de Jimmy, ¿viste? Un deseo lluvioso. Un deseo lluvioso. Y bueno, pero ya era tiempo, ¿no? Con el tiempo que estaba sucediendo tenía que pasar esto. Y que baje un poquito la temperatura, ¿no? Acá ya estamos con buzos, ya es un... Ya cambió. Claro. Ya va cambiando la temporada. Bueno, Víctor, muchas gracias por el llamado, por la comunicación. Estamos hablando con él, que es un especialista en Jimi Hendrix. Contanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, el tema surgió de casualidad hace un tiempo. Mirá cómo viene la situación. Mi hermana juntaba cosas de Ricky Martin a fines de los 80 y se empezó a comunicar con gente de afuera por carta. Se carteaba y pedía a la gente de afuera que le envíen cosas, póster, fotos. Era de un fan club. Y a partir un poco de ahí, viste, mi mujer me decía, porque yo ya tenía algún conocimiento de cosas de Hendrix, algunos discos y cassettes y todo, y me dice, pero ¿por qué no hace lo mismo que tu hermana? ¿Por qué no le escribís a gente de afuera y a ver si te pasa lo mismo que ella? Y están los cambios. Y bueno, a partir de eso intenté, pero tenía un libro de Jimmy que era como de los 80, y resulta que esa gente no estaba más en esos lugares, entonces me volvían, o los centros de información que tenían la dirección en Holanda, por ejemplo, me mandaban de vuelta las cartas porque los lugares ya no existían en esas direcciones o no existían más, o algunas personas se habían mudado, hasta que una persona de ellas, un inglés que escribió varios libros, se llama Tony Brown, me devolvió la respuesta y me contestó, y a partir de ahí me enteré que existían cada cosa, y este hombre tenía un archivo de cosas impresionante. Además, ella falleció hace unos años de un ataque al corazón, y él llegó a tener equipos de Jimmy que compró. Amplificadores y ropa, todo ese tipo de material. Y ahí dije, había cosas y este hombre tenía cosas, y a partir de ahí me empecé a cartear con otros, me suscribí a una revista también inglesa, y a partir de ahí se abrió todo ese abanico de posibilidades de conseguir música, ¿no? ¿En qué año empezaste más o menos con todo esto? Y hacía full como en el 2000, del 2000 en adelante, pero yo a Hendrix lo conocí en el 89 porque un amigo me lo vino a ofrecer del barrio, un hippie, me cambió un cassette de Jimmy por un par de zapatillas usadas. Buen cambio. Y bueno, y un buen cambio. Lo que pasa es que era medio complicado ese material porque era la zapada de Jimmy con Jim Morrison, ¿viste? Y era medio como una locura, Morrison borracho gritando, y Jimmy tenía la costumbre de grabar, ¿viste? Cuando se daban esas zapadas raras, él las grababa, así como los shows, y así que conseguí esa grabación que es muy común, mucha gente la tiene. Sí, me acuerdo que a mi viejo para un cumpleaños o algo así le regalaron ese CD, que después salió editado. Que sí, que dicen que es medio como una locura, porque sí, lo que nombrás vos, Morrison estaba en una... Pero bueno, quedó algo que es histórico. Claro, sí, en general es eso, hay unas partes que están cantadas, así todo por Morrison y todo está bien, pero bueno, es un poco la locura de los músicos de esos tiempos, también el descontrol y todo. Esa noche se dice que eso fue en un club que se llamaba D-Sync, que era propiedad de Steve Paul, y esa noche se dice que Janis Joplin le rompió una botella en la cabeza a Morrison. Está bien. Y los de seguridad de ahí lo sacaron porque le quería sacar el sombrero a Jimmy, viste, toda una cuestión. Bardo mal. Que ocurrieron terribles. No hubiesen invitado a Morrison, no hubiesen invitado a otro. ¿Para qué me invitan? Claro. No, era un club en el que caían todos, ¿viste? Claro. Todos se invitaban solos, habían zapadas, ahí Johnny Winter y todos tocaron siempre y se daban esas cosas. De hecho, en ese club, el bajista de Vaughan, que después fue bajista de Vaughan, que en ese tiempo era de la banda de Johnny Winter, le prestó el bajo a Hendrix, y hay una foto en la que Hendrix en el 70 toca con el bajo, con Johnny Winter, con el bajo de Tommy Shannon, que luego fue bajista de Steve Ray Vaughan. Claro, mirá. ¿Y vos, te puedo preguntar cuántos años tenés? Sí, yo tengo 52.
En unos días cumple 53. ¿Y tu encuentro con la música, lo primero que fue? La música al comienzo de todo, cuando era chiquito, debería tener 6 años, 7 años, escuchaba a mi papá los Beatles. Él tenía un disco que se llamaba Hollywood Bowl, que te tapa por los gritos, no se escuchan tanto los gritos, se escuchan un poco las melodías, lo que más sobresale de todo, ¿viste? Son los gritos y no tanto la música. Y eso lo escuchaba un montón de veces, y mi viejo escuchaba mucho de ese disco, a full. Y bueno, cuando fui más grande, también de escuchar ese disco, conocí a los Rolling Stones, habían sacado un documental que se llamaba 25x5, y ahí dije, sí, había otras cosas. Después escuché la British Invasion, así, que eran todos los grupos británicos que se iban a Estados Unidos, de Animals y todo eso. Y después apareció este chico con el cassette, que me lo cambió por las zapatillas. Y bueno, y ahí después dije, no, creo que es por acá. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Hendrix? Me pareció raro los sonidos. En principio la manera de cantar de él me confundía, porque con el material que se encontraba, que a veces no era tan de la época del Experience, sino anterior a que él se hiciera famoso, con un cantante que se llama Curtis Knight, que lo había tomado como guitarrista, entonces no tenía bien en claro qué era, pero lo que sí me daba cuenta, porque en los dos grupos se notaba, era la viola, y digo, ese tipo toca con otra cosa que no es solo la habilidad. Me parece como que va por la música, esa es otra cosa, es más como, qué sé yo, como bien de adentro de la persona, ¿viste? Y eso fue lo que, creo que es lo que cautiva a mucha gente, porque Hendrix es un poco difícil de digerir. Hay muchas personas que te nombran a Hendrix, lo nombran, pero que realmente se pueden compenetrar con la situación de él y entender la música y por dónde quería ir él. No hay mucha gente en ese sentido que uno pueda conocer, ¿no? ¿Y después te metiste también en su vida personal, empezaste a bucear por esos lados? Sí. De ahí empecé con esa revista que te decía, es una revista que aún existe, se llama Vibes. Con esa revista, suscripto a ella, te enterabas el día por día de lo que él había hecho, por los 3 o 4 años que estuvo en carrera y todo eso, y bueno, después más libros de este autor Tony Brown. Acá habían salido unas revistas que se llamaban Rock and Show en los 90 basadas en ese libro, pero en español. Bueno, gracias a eso también aprendí bastante inglés, y después al final, en los últimos años, en el 2018, tuve la suerte de ir con mi familia a Inglaterra y fuimos al departamento de Jimmy en Londres, que era casualmente la misma puerta, en la puerta de al lado vivía el compositor clásico Händel. Y bueno, ahí está el departamento que lo restauró la Lotería de Londres, lo restauró tal cual como estaba en el 69, que fueron los meses que Jimmy vivió ahí. Y una cosa, no sé si es rara, pero bueno, el consulado o la embajada argentina está a una cuadra de ese departamento, o sea que la bandera nuestra, o pasar por ahí, si no lo ha pasado por ahí seguro porque era su barrio. Y es muy argentino Hendrix, se lo quiere mucho por estos lados. Sí, pero lo que yo no voy es no puedo tener tanta suerte de conocer tanta gente que se pueda compenetrar. De hecho, quien me contacta con vos, tu primo, es una de las pocas personas que yo conocí que realmente, viste, Jimi Hendrix lo sienten bien y les gusta bastante. Mi tío Las del Pogo, así que todo esto vino por Las del Pogo, se contactó ahí con vos, así que le agradecemos a él también esto. Bueno, quizás un poco esto, lo que decís, que no hay mucha gente que esté tan compenetrada o que quizás no conozca mucho. ¿Qué podés contar de la historia de Hendrix que vos digas, esto es destacable y que la gente pueda ir conociendo? Y mismo nosotros, porque capaz yo obviamente no voy a saber lo mismo que vos. ¿Qué nos podés comentar un poco de él? Sí, no, lo que pasa es que, viste, son años de diferentes tipo de lecturas y cosas, entonces, y de diferentes autores, diferentes lugares, y entonces ahí vas teniendo diferentes perspectivas de las cosas, de cómo se dieron, de esto y aquello. ¿Qué te puedo contar? Bueno, hay un disco de los Stones que se llama Let It Bleed. Déjalo sangrar, que es del 70. Y bueno, ocurrió una noche
que Jimmy había ido invitado por los Stones. Supuestamente le iban a llevar al escenario a tocar. Los Stones hacían Madison Square Garden en toda esa semana, y particularmente había tocado también de soporte Ike y Tina Turner, y como cantante subió esa noche Janis Joplin a tocar La Tierra de las Mil Danzas, que es un clásico, con Tina Turner, y está cantado y está la cinta. Pero la anécdota es la siguiente, que esa noche Jimmy fue al camarino, estuvo con los Stones, hay filmaciones de eso y todo. Y bueno, después de ahí, como ese día que le invitaron a Jimmy era el cumpleaños de Jimmy, le invitaron específicamente porque era el cumpleaños, era el 27 de noviembre del 69, Jimmy cumplió su último cumpleaños, porque cumplió 27, y ahí se terminaron el show y se fueron a un hotel que era de un amigo de Jimmy, el Hotel Navarro de Nueva York, y en una habitación se pusieron a zapar Mick Jagger y Hendrix, que Richard no había ido, no sé por qué motivo. Entonces Hendrix hacía los temas en acústica de Let It Bleed y cantaba Mick Jagger. Esa es una cosa extrañísima. Yo me enteré hace unos años que eso fue así porque falleció este millonario que era dueño de esa cadena de hoteles, y contó que Mick Jagger le hizo prometer que la cinta que él grabó, porque grabó la zapada esa, nunca la iba a dar a conocer. Maldito, no seas así. Se quedó y la cinta está perdida, porque ahora la familia, los hijos de esta persona la habían encontrado, habían buscado a ver si por el material, por dónde andaba, porque había un tipo francés que tenía contacto con ellos, y no. Por ahora está irrastreable la cinta de esa grabación, pero existe. Y de eso debe haber un montón, ¿no? Que de repente, pum, de un día para el otro aparece algo nuevo. Sí, pero no de ese calibre. Hay un montón, porque es toda una cosa comercial que se ha formado desde los últimos 50 y pico de años. De hecho, yo te había pasado un tema ahí en el CD que te había dejado, que es el primer pirata que existía de Jimmy cuando vivía. O sea, Jimmy vivía y ya habían sacado 2 o 3 piratas. Es un tema medio así tranqui que se llama This Flyer, que esa cinta la grabaron en la casa que Jimmy tenía en Woodstock. Le habían alquilado una casa para los ensayos previo a su show de Woodstock, y había un organista que se llama Mike Efron, y ahí grabaron. Y bueno, eso, había un congalero que también estaba ahí, y ese congalero se quedó con las cintas, y en un momento estuvo preso en Pakistán por tráfico de drogas, y para poder salir de la cárcel vendió las cintas a una compañía inglesa o algo, que sacaron los discos, o en jamaiquinos me parece, y con esa plata pudo pagar la fianza. Y bueno, esa situación así, viste, de cosas locas que pasaban mientras Henry vivía. Bueno, él decía sus cosas de decir, pero acá no me puedo ni descuidar, porque en un momento voy a ir al baño y me van a estar grabando, porque todo el mundo grababa. Cuando los que tenían la posibilidad se llevaban un grabador y le grababan todos los shows. De hecho, casi te podría llegar a decir que unas 3/4 partes de los 300 shows y pico que Jimmy debe haber tocado en vida, o más, están grabados. Yo tengo por lo menos 200, tengo fácil de esos shows. Una banda. Y hablando de la discografía oficial, ¿qué es lo que más te gusta de él? Y bueno, la discografía oficial para mí, por ejemplo, el tema que vos pasaste, del disco que vos pasaste, Axis, para mí Axis es lo mejor. El que sería el segundo disco con el Jimi Hendrix Experience. Axis es sí lo mejor para mí. Y de los últimos años, lo que ha salido, como dice Eddie Kramer fue un ingeniero de él que hasta ahora vive y está ocupándose de las remasterizaciones, mezclas y cosas de todos los trabajos que se editan últimamente. Como él dice en el último disco así de estudio que sacaron, que se llama Ambos Lados del Cielo, Both Sides of the Sky, de ese disco, dice, estamos raspando lo último de la olla, lo último del barril, estamos raspando con las cosas que estamos sacando.
Pero bueno, cada tanto aparece. Y lo último, para mí más destacable de todo, lo último que sacaron fue en el 2013, un trabajo muy lindo porque hay zapadas con otros músicos, además de Hendrix, y hay versiones muy raras de temas y con mejor sonido y capaz que tomas directas y no mezclas que van hecho, que hacen a veces para hacer un tema, hacen como un collage de diferentes lados, sacan guitarras, bajo, no, pero este está todo así, tomas como directas, que es uno que se llama People Hell and Angels. Eso está muy bueno. Y después, yendo un poco a la música nacional, ¿fuiste a buscar a esos guitarristas que, bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, está la anécdota de que Sky lo vio a Hendrix en vivo? Sí. ¿Te metiste en esos lados también? Sí, mira, justamente la casualidad que se da, yo en el 2010 hice una exposición en Berazategui sobre Hendrix, que se cumplían 40 años, me indigné y en el Clarín, en el sí, no había salido nada de Hendrix, ni lo nombraban, ni hablaban de Pet Sounds, un disco de los Beach Boys, que si bien para algunos es, o para mucha gente es alabable ese disco, yo digo, ¿cómo puede ser que nadie diga nada de 40 años que había fallecido Hendrix? Entonces me puse en campaña, hice esa exposición. En esa exposición me había invitado Roberto Petinato a un programa que tenía, y yo fui, y bueno, a partir de eso, él promocionó mi exposición, yo llevé una banda que hacía cover de Jimmy, y fueron a mi exposición también, y cuando sucedió todo eso con la exposición y que yo fui al programa, entablamos cierta amistad, y en el 2012 voy a filmarlo o a ver una presentación de él que tenía con Pachuco Cadáver, y había sido que Willy Crook, que era uno de los músicos que tenía que ir, no había ido. Yo lo vi al guitarrista ahí, y me pareció que no era Willy Crook, y había sido que, porque yo seguidor de Los Redondos no soy, los conozco, sí, de hace muchísimo, porque era chico cuando estaban empezando, pero, y vos sabés que ese tipo que estuvo al lado mío me dijo permiso, y yo estaba hablando con el Peti, me dijo, ¿era Sky? Si hubiera sabido que era Sky, yo le decía, che, loco, ¿qué onda cuando lo viste a Hendrix? Y no, de hecho tengo a veces un poco la reseña, porque el Peti le pregunta, según lo que yo le digo a Sky, sobre Jimmy, pero él dice que no se acuerda mucho, pero sí, supuestamente él fue a verlo en Londres el 24 de febrero del 69, que es el segundo show que él hizo en el Royal Albert Hall, donde yo también estuve, y así fue. Él lo fue a ver en ese show que todos consideran que es uno de los mejores de Hendrix. Sí, yo me acuerdo de esa nota que le hace Petinato a Sky hace muy poquito, en Genio Idiota, y que le pregunta, ¿vos viste a Hendrix? Y claro, Sky es muy tranquilo también, y le dice, sí, bueno, claro, estaba ahí y entré, era como, el día anterior había visto a Pink Floyd, pero bueno, con esa... Claro, sí, se vio toda la gente, porque en esos momentos el cayó justo. De hecho, él dice que estuvo en el Mayo francés. Claro. Porque previamente él estuvo en París, después los rajan de Francia y se va para Inglaterra, es lo que cuenta él. Es loco. Pero como... por otro lado, yo también escuché que él contó, de boca de él lo escuché, que él había ido ahí porque había ganado un concurso en una revista, que se ganó los boletos y fue para allá. Eso es lo que yo entendí, que contó él una vez, pero después cuando contó la última vez, eso no lo contó, él dijo que había viajado con su hermano, pero qué sé yo. Espero que lo haya visto. Y después, bueno, esto contás que vos tenés discos, grabaciones, ¿también te metiste en lo que tiene que ver con fotos y con todas esas cosas? Sí, en los últimos años, porque ya casi no me quedaba que juntar. Ya los discos ya estaban todos, se conseguían de todo. Yo lo que me especializo en conseguir material de Jimi Hendrix, digamos, diferentes ediciones de los discos oficiales de todos los países que se pueda conseguir a valores razonables. Entonces, bueno, hasta ahí a veces llegás y después ya no tenés más. Por ejemplo, yo lo que más añoro o anhelo son discos tener de, por ejemplo, Bolivia. Claro. Porque tienen cosas extrañas, no el material en sí, sino la edición, escrito en español, los temas, el título del disco. Hasta en algunos casos tienen la pasta del disco de color marrón, medio dorado, o por ahí lo saca otra compañía que no es la que debería mundialmente o internacionalmente sacarlo, pero lo saca. Colombianos, venezolanos, eso son como cosas extrañas. Después están los chilenos también, que son muy buenos, porque sacan una tapa, por ejemplo, yo tengo un Are You Experience que tiene la tapa de Electric Ladyland, y bueno, con la música, viste, es eso, y también
volviendo a lo anterior que me preguntaste de guitarristas, también de acá de Argentina traté de contactarme y hablo desde hace unos años, hablamos por Instagram con Ricardo Mollo, que él es fan de Jimi, claro. Le encanta que le cuente cosas, y él me contó varias cosas también de Jimi con respecto a ingenieros que han trabajado con él. Hay uno que se llamaba Tony Peloso, que me decía que es ingeniero, lo había visto a Jimi, le contó a Jimi que lo había visto en el Whisky a Go-Go en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y si hay un guitarrista que acá reivindicó siempre a Hendrix, fue Ricardo Moss. Sí. Claro, sí, yo eso lo notaba, siempre lo noté y dije, bueno, este chabón, pero sí, él siempre sí. Después, los últimos años, viste, medio él ha querido despegarse un poco de tanto que lo relacionen con una tocada como Jimi Hendrix, sí, después ya es más Ricardo Mollo, digamos, pero que tiene eso adentro, lo tiene. Yo hablaba con él y él me dice, lo que pasa, hablábamos específicamente de un tema de él, cuando salieron las versiones en vivo, o cuando vos lo ves tocar en vivo, el arriero, y vos escuchás el arriero, y es Red House, la versión de Isla de Wight, del tema de Jimi Hendrix, Red House, en un concierto en Inglaterra. Fíjate vos la parte, y es así. Y yo se lo decía a Ricardo, con todo respeto y con toda la posibilidad de que se enojara y no me hablara más. Y él me decía, y me sale natural, no lo puedo evitar, es así, uno lo que escuchó, y sí, yo y lo entiendo. Y me encanta, porque, ¿sabés qué? Llegar a lograr eso, ese sentimiento que tenía el negro en su momento, y que Ricardo lo conserva ahora, eso es hermoso. Bueno, hace poquito tocó en Obras Divididos, e hicieron la versión de Boo Child, que hacía mucho que no lo escucho. Yo lo primero que escuché, obviamente, de Hendrix fue por Divididos. Él lo solía hacer al principio, ¿no? Eso se arrancaba. Y está en el segundo disco, en Acariciando lo Áspero, está grabado. En los recitales no solía arrancar a veces con temas de Hendrix, ¿eso? Sí, siempre fueron de hacer mucho, quizás más cuando zapan. ¿Y te colgaste a pensar en las bandas que hacen covers acá nacionales de Hendrix? ¿Los tenés esos en el radar? Sí, porque de hecho Divididos fue uno de los grupos que me abrió la posibilidad de que la gente de afuera se interesara en pasarme material de Jimi Hendrix. Yo les pasaba material de Divididos acá, VHS, show, DVD después, CD de ellos, y la gente quedaba fascinada. Incluso les pasé de Papo y cosas, y por eso también me habilitaban cosas de Hendrix, porque si no, yo de Hendrix, de Argentina, ¿qué tenía para ofrecerle a ellos? Claro. Nada. Pero tenía justo todas esas músicas, de hecho eso se lo comenté a Ricardo, como había empezado yo con el tema de las cosas. Y bueno, se dio eso. Sí, en el 2008, más o menos 2006, conocí a esta banda que hay acá, que se llama Experiencia, que ahora el guitarrista de esa banda Experiencia, que está un poco ya, creo que se desbandaron por ahora, pero el guitarrista de esa banda toca en Sumo por Petinato. Es el guitarrista de esa banda Experiencia. Y ellos hacen cover de Hendrix, totalmente, y los cantan en inglés y todo bárbaro. Y después hay otra banda más que yo fui a ver un día a La Viola, que es un bar que está en Quilmes, lo fui a ver, pero no recuerdo el nombre. Pero hay dos bandas que yo conozco acá en Argentina que tocan muy bien. Claro, Papo hacía Pequeña Ala. Papo hacía Pequeña Ala, El Viento Llora María, que él las hizo en español, y Castillos Mágicos Españoles, que es Spanish Castle Magic. Sí. Las hacía muy bien. Yo la única vez que lo pude ver a Papo tocar un tema de Jimi fue en los 90, 92, en el Arpillos, que tocó Little Wing, que tocaba siempre el Little Wing. ¿Y eras de ir a recitales, de estar en la movida? Más allá de Hendrix, ¿no? Sí, en los 90, buscando escuchar violas parecidas o sonidos parecidos, iba a verlo a Papo y a Divididos. Siempre iba a tratar de verlos a hecho. De hecho, una vez fui a verlo a B.B. King. Creo que fue uno de los primeros así grandes que fui a ver. Fui a verlo a Luna Park. No conocía mucho a B.B. King, conocía un clásico, Caledonia, de Thrill Is Gone, pero no me gustó. Entonces se ve que mis sonidos no andaban por ahí tan de blues, tan tranquilo. Claro, tan era bluesero. Algo más distorsionado. Y después sí, tenía mucha más continuidad, tenían ir a ver a Divididos o ir a ver a Papo, tocaban. Y ahí siempre conocía gente, porque había un montón de gente que siempre o tenían remera de Papo o tenían remera de gente. Claro. Bueno, Moyo tocaba con una remera de Hendrix, hay una época de los 90 que no siempre, se la sacaba ni para... Yo pude tener esas dos remeras, no de Moyo, pero las mías
con los años conseguí las mismas remeras que Ricardo usaba en los shows, porque usaba dos, una negra y después tenía otra toda psicodélica, que esa me la compré hace poco, que me la están comiendo las policías. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. ¿Y tu colección Sí, personal? no, pero la uso igual, sí. ¿Tu colección personal de qué consta, más o menos, para conocer? Y más o menos vendría a ser algo así como vinilos de Jimi Hendrix de época, actuales, cajas, box set, y esos deben ser más o menos, para decirte algo, cerca de los 2000, 1800, por ahí. Y después CDs, que son originales, piratas, las ediciones, diferentes ediciones, grabaciones, y después las otras son bootleg, serían, o sea, no son originales de compañía, pero son del único formato que se consigue. Hay mini DVDs, hay DVD, hay CDs, hay DVDs, y todo eso deben haber otro tanto, 2500 por ahí, todo eso. Y después libros hay un montón, libros hay como, no sé, y hay gente que se está poniendo grande en estos tiempos ya, ¿viste? Y me donan las cosas. Por ejemplo, hay un amigo que tengo yo de Australia que también me cambiaba cosas de Jimmy en su momento, me envió todos sus libros, me dijo van a pasar a mejores manos, porque acá en Australia no están muy tranquilas las cosas, así que, y me pasó unos libros increíbles, inconseguibles, carísimos, pero bueno, y sí, los libros debe haber como, qué sé yo, decirte 50, 60 libros, así de diferentes publicaciones internacionales. Y tenés que tener el espacio físico. Decime, sí. Y sí, ahora justamente me había acondicionado una habitación que tenemos vacía, claro, que la íbamos a usar de vestidor, y bueno, esa se hizo la piecita de Hendrix. Me falta calefaccionarla y ponerle quizás un aire para el verano, pero está ahí, se ve todo. Y lo último que había conseguido era un autógrafo del Experience, de un disco de Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Supuestamente, por lo que se puede arrastrar de la historia, lo firmaron, el Experience completo lo firmó en un show de Baltimore en 1969, porque de esos lados es donde se lo compró, se lo vendía en subasta ese disco. Lo compró un mayorista de rock and roll, de memorabilia de rock, y bueno, yo di con él, y bueno, ese disquito es como un tesoro. Y después te quiero consultar por cómo ves que han tratado a Hendrix las grandes empresas. Bueno, se han hecho películas, se han hecho muchas cosas. ¿Qué opinión tenés en cuanto a eso? ¿Respetan al artista y a su obra o más o menos? Y sí, los últimos años salieron dos películas. En el 2000 salió una que se llamaba Hendrix. En el 2019, el 2018 creo que salió otra que se llama Todo está de mi lado, All by my side. Y en los dos casos, musicalmente, más o menos la primera, la de Hendrix del 2000, está bien. O sea, los sonidos pueden llegar a ser, está muy bien interpretado con el actor, vos lo ves, la pilcha, por ahí, ¿viste? En cambio, la última no está tan logrado, porque hay situaciones que todavía esa ropa no la tenía, ¿viste? Pero tenés que saber bastante o ser más puntilloso de los detalles para poder darte cuenta. Está bueno que se mantenga la vigencia, si bien esto, ¿no?, va detrás de algo que es la plata, como cuando Henry vivía, que lo mataban haciendo conciertos, hacía dos o tres conciertos por día, y bueno, así no aguanta nadie. Siempre es por lo mismo, entonces, pero por lo menos que se lo mantenga vigente. Bueno, la idea de esto, de hablarte de esto, y de que la gente lo conozca, que los chicos lo conozcan y que se vaya haciendo como un nuevo semillero de gente que escuche esa música, ¿viste? Y que puedan llegar a entender, quizás eso es demasiado, pero quizás algunos puedan llegar a entender ese sentimiento y eso que él transmitía, que era, bueno, qué sé yo, creo que hay una palabra que sintetiza todo. Un día me lo dijo un amigo, un guitarrista amigo acá, Soulé, Ricardo Soulé de Box Day, me dice, no, la música de Jimi Hendrix es una palabra, amor, otra cosa no es. Qué bueno. Y hoy me comentabas que era una fecha que tenía una historia, hoy 12 de abril con Jimi Hendrix, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, sí, porque un 12 de abril el Jimi Hendrix Experience, unos días antes, había empezado su gira norteamericana de 1969, y había un show para ellos hoy en el Spectrum de Filadelfia, y en ese show había una chica que ellos se enteraron que no pudo asistir. Se llamaba Biffy,
y le había agarrado un ataque de asma muy fuerte, entonces no pudo asistir. Y entonces, antes de empezar una canción que se llama Hear My Train A Coming, del Philadelphia Spectrum, Jimmy le dedica la canción esa a Biffy. Y la van a visitar con el Spirit y no al hospital. Muy bueno. Es algo que como que le llegó, viste, que decía, tenían ganas, venimos para tocar acá y no puede venir, vamos a verla nosotros. Acá tengo en mis manos esta nota, después va a estar colgada en YouTube y los que nos estén viendo en Twitch lo van a poder ver, que además te tomaste el trabajo y lo valoro un montonazo, tanto yo como todos los que compartimos acá en Molle Radio, porque es algo que nos gusta, que me mandaste un disco con 7 temas de Hendrix. ¿Qué me puedes contar de esto que nos hiciste llegar? Y te agradezco en nombre de todos, obviamente. Bueno, no, por favor, le agradecido soy yo, porque bueno, la idea es siempre que por lo menos la gente pueda recordar o tener presente que alguna vez existió un músico que se llamaba Jimi Hendrix. ¿Y quién es? Y ahí comienza la búsqueda, cuando alguien diga, ¿quién es Jimi Hendrix? Bueno, ese disco, por empezar, el primer tema es un tema en vivo de un concierto de Bolonia, de Italia, de mayo del 68, que es un material de consola que Alan Douglas, un productor que Jimmy tuvo desde finales de Woodstock, y después manejó el material, el legado de Jimmy hasta el 95, era parte de lo que él tenía, de todas las cosas que él tenía bajo su tutela. Y Alan Douglas era un productor que ya falleció hace 5 o 6 años, que siempre cuando iba a hacer entrevistas y cosas a lugares o le invitaban de diferentes radios, decía, voy a llevarle tal cosa, le voy a llevar, y nunca le llevaba nada. Todas las entrevistas que he escuchado siempre le decía, me olvidé, no hice a tiempo, pero dio la casualidad que un amigo mío lo entrevistó y sí, le llevó algo. En una de esas cosas que le llevó, más o menos fue 5 o 6 temas, y ahí esos tenés uno ahí. Había llevado un par de canciones de ese show de Bolonia y después otras rarezas del estudio. Y también en ese CD tenés una versión acústica de un tema muy extraño de Jimmy, que es parte de Blood Gold, se llama Out of the Sun. Blood Gold fue una suite de 6 cassettes que Jimmy le regaló envueltos en una bandana, en una vincha, a Mitch Mitchell. Y bueno, eso después quedó en posesión de Mitch, y después creo que Mitch Mitchell, el baterista del Jimi Hendrix Experience, se lo vendió a la familia. Y bueno, eso es una de las cosas que está ahí. Después tenés ahí, como te decía, ese tema This Flyer, que es parte del primer pirata que salió mientras Jimmy vivía. Y como última cosa, creo que, no sé si estoy seguro que puse ahí la primera versión de Voodoo Child, que es una versión de consola de un concierto en la abadía de Woburn, en Inglaterra, que es la primera versión en vivo en un show, porque él antes creo que lo había presentado en la televisión, pero esta es en un show en vivo, y es otra mezcla diferente a la mezcla que sacó oficialmente la compañía, porque esta es directamente de la cinta que grabó el tipo que fue al concierto con un cassette. Claro, buenísimo. Bueno, Víctor, muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, ya vamos a cerrar la variedad infernal. Y nada, cualquier cosa que te haya quedado por ahí, si querés podés decirlo, y te agradecemos mucho por este contacto, estuvo muy bueno, la verdad. No, por favor, te agradezco, el agradecido soy yo, y cuando quieran preguntar una cosita, cuando sea un aniversario, cosa. ¿Y qué cosa tengo para decirte? Lo último, y bueno, una frase que está sobre la lápida de Jimi Hendrix en Seattle, que va a ser siempre así. Creo que es el deseo de todos, que siempre va a estar por siempre en nuestros corazones, Jimi Hendrix. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vos.